Bueno, buenos días. En primer lugar, queremos agradecer a la Sociedad Científica instrumentar estos espacios para que sea posible el diálogo de áreas. En este caso, hemos tomado como si fuese un material técnico, hemos tomado la película Onda Jazz, el personaje de la película, y a partir de allí, bueno, esperamos tener un diálogo fecundo con ustedes y con el área de psicosomática, con quien decidimos este año trabajar sobre el mismo tema. El área de cultura y el área de bueno, en primer lugar vamos a ver el argumento y después vamos a escuchar las ponencias, los voy a presentar antes de cada una. Así que vamos a escuchar el argumento de la película para que ustedes tengan una idea de cuál fue nuestro material de referencia. El cuerpo de escena. Lectura de la película Onda Jazz. La película Onda Jazz es un musical en parte autobiográfico de un periodo de la vida de su director, Bob Fosse, cuando éste editaba su película Lenny y simultáneamente preparaba el musical Chicago para Broadway. Bob Fosse sufrió un infarto en esa época, producto del intenso trabajo reflejado en las escenas de la película. Onda Jazz se inicia con su protagonista, Joe Gideon, interpretado por Roy Schneider, que comienza el día con música de Vivaldi, fumando bajo la ducha, tomando anfetaminas y poniéndose gotas en los ojos. Esta escena se repite una y otra vez. Durante el día consume estimulantes para generar su rendimiento, y para él pareciera nunca ser suficiente. Y por la noche consume alcohol y sexo. El protagonista es un coreógrafo y director de teatro, adicto al trabajo. Está preparando la coreografía de su próximo espectáculo en Broadway, seleccionando los bailarines, al mismo tiempo que monta una película para Hollywood que trata acerca de una parodia sobre la muerte y que es actuada por un cómico de monólogos. Vemos al personaje disconforme con lo que produce. Su autocrítica es permanente. Se descalifica y se compara con Dios, quien, como le dice, hace las cosas perfectas. El tempo autodestructivo marca el modo de funcionamiento de Joe en todos los órdenes de su vida. En relación con sus vínculos afectivos, pareciera empeñado en destruirlos. Su novia Kathy, su ex esposa Audrey y su hija Michelle lo quieren, lo cuidan y se preocupan por él. Ellas quisieran pasar más tiempo con Joe, pero siempre hay una excusa que se le impide. Vemos a Joe seducir a una bailarina del elenco, que luego le invita a su casa y olvida decirle a Kathy, su novia, que no pase por el departamento. Entonces ella lo sorprende en la cama. Luego de que tenga un diálogo entre Joe y Victoria, el amante del momento, ella dice, te he echado a perder algo. No, yo lo he echado a perder. Se me olvidó llamar. La ex esposa es una reconocida bailarina que valora y admira la labor artística de Joe. Ella conoce sus mañas. Ella conoce sus mañas, su carácter, su perfeccionismo, sus infidelidades, lo asiste en el trabajo artístico y lo ayuda a lidiar con el resto del elenco. En otro momento aparecen la novia y la hija que han preparado un baile sorpresa para Joe y se lo muestran en el living de la casa. Es la única escena familiar, el único momento que se lo ve a Joe disfrutando, emocionado y contribuye. Durante toda la película, Joe dialoga imaginariamente con una bella mujer que personifica la muerte.
Aquí nos muestra qué transcurre por su interior, cómo ubica sus posiciones de vínculos, su historia y su autocrítica. Transcribimos algunos diálogos. Doble. Esto sí que es una mente borracho. Aluden a una imagen de un payaso que aparece en esa escena. La muerte le dice, tú debes saberlo porque bebes mucho, te tomas anfetas, te acuestas con muchas mujeres. Está muy grave. Sí, no sé, yo... Y eso que todavía no se murió. Espere. No contestas. Qué desilusión, ¿verdad? La muerte, todo lo contrario. Yo destrocé mi matrimonio porque le engañé cada vez que tuve ocasión. En otro diálogo, la muerte pregunta. La familia, yo, a la mierda, muerte. Y el trabajo, yo, no hay otra cosa. Muerte. Las mujeres, yo, respondo, esperanza. Muerte. La belleza, yo la señala a ella y ella le dice Don Juan. La muerte pregunta. Tu madre, él contesta, alegre, regordeta y sexy. Muerte. Tu padre, yo respondo, entero, objetivo, a ti te hubiera gustado. En la película hay unas escenas que muestran a Joe en la pubertad, donde se ve en el camarín del ejemplo cabaret, estudiando la tinta del colegio. Entra una bailarina, se le desnuda, en la conversación que tienen, él le miente sobre su edad y no le dice que está estudiando. Ella se burla, y luego debe salir a escena con su número de edad, y es abordado entre bambalinas por tres bailarinas casi desnudas, que lo provocan sexualmente y lo gozan por su intimidad. Él sale a escena con el pantalón manchado, porque es eyaculado, y el público se empieza a reír burlonamente, mientras se lo ve a Joe muy avergonzado. La soledad del protagonista que se describe en esta escena está presente a lo largo de toda la película, y es nombrada en la canción original, como también el sentimiento de vacío. Transcurridos 8 años del estreno de Otra Jazz, su director, Bob Fosse, es convocado a un programa en homenaje a su trayectoria artística y mientras se dirigía al evento sufre un ataque cardíaco. Muere a los 60 años, crónica de una muerte anunciada que traspasa de la ficción a la vida real. Volviendo al argumento, hay una alternativa entre yo y los que financian la obra. A raíz de esto, él sufre de dolores en el pecho y es internado en un hospital, siendo diagnosticado de angina de pecho. Pasada esta crisis, yo regreso a su trabajo, pero los médicos le advierten que está arriesgando su vida y le ordenan a dar reposo estricto durante 4 semanas. Como consecuencia, su show es postergado, pero Joe no abandona los excesos, ni siquiera dentro del hospital. El alcohol y las mujeres circulan incesantemente a su alrededor y los cigarrillos están siempre encendidos. Los resultados médicos no registran mejoría y cuando se entera de que su película, que había terminado sin él, ha obtenido malas críticas, sufre un impacto agudo de miocardio y tiene que ser sometido a una operación de un bypass coronario. Los inversores de su show deben decidir si suspender la obra o reemplazar a Joe como director. Las reuniones con la compañía aseguradora resultan en una fría confusión. Lo mejor para los inversores es que Joe muera, ya que así recibirán $1.000.000, lo que cubriría con creces los gastos que han tenido hasta el momento. En una escena se ve en el hospital a una mujer disfrazada de enfermera que le inyecta algo del suelo. Esto que podría parecer una alucinación le genera a Joe muy debilitado, levantarse de la cama y deambular por el hospital. Esta sustancia que le suministran colabora en el desenlace de su muerte. Esto indica que él valía más estando muerto que estando vivo. En el hospital, en su lecho de muerte, la vida de Joe Gideon comienza a pasar por su mente en forma de escenas de un show dirigido por él mismo. Joe se da cuenta de que su muerte está cercana. Las escenas de su show mental se hacen cada vez más alucinantes y finalmente llega el momento de la muerte, que Gideon vive como si fuera un show monumental
en el cual la estrella es el mismo. Canta y baila interpretando la canción Barbara Life frente a un auditorio donde están presentes las personas significativas de su vida para despedirse, la hija, la esposa y el amante. Al menos ya no tendré que mentirte más, le dice Joe a su novia. Su hija lo abraza con fuerza y dolor por su partida. Están también presentes sus productores y hasta su marido, que cuando termina el número musical, mira el reloj para anotar la hora de la decepción. El film termina con Gideon avanzando al encuentro de Angelique, la muerte, que lo espera en una habitación llena de luz. La suena parte de la canción Bye Bye Life, interrumpida en seco por el sonido del cierre de su sudario. Bueno, gracias. Sobre este argumento, ¿se escucha? Sobre este argumento hemos trabajado en las dos áreas y a continuación, como si fuera un material clínico, lo digo para los que llegaron tarde, y el área de psicosomática preparó unos textos y el área de lectura lacanianas otro. Así que vamos a escuchar en primer término al área psicosomática. Primero a Lidia Graciela Storti, licenciada y doctora en psicología, especialista en pareja, en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, y eso que tengo de los anteojos más. Ex coordinadora en el equipo de adultos del Hospital Gregorio Arauz Alfaro, hoy Hospital Evita, de 1978 a 2004, ayudante de primera de la unidad docente hospitalaria de la Facultad de Medicina, ayudante y coordinadora de la Cátedra de Clínica de Adultos en Psicología de la UBA, miembro y docente en ASAPIA, ex coordinadora docente, talleres clínicos, seminario actual de la doctora Silvia Leishmar, socia activa de la AEAPG, profesora titular de la maestría en psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, coordinadora científica del área psicosomática de la AEAPG 2004-2024, directora y jurada de tesis de la maestría en psicoanálisis de la AEAPG, supervisora del Centro Raskowski y del Hospital Arauz Alfaro de Lanús, coordinadora del curso superior anual de versiones contemporáneas de los psicosomáticos, autora de numerosos artículos en publicaciones y congresos, compiladora y coautora del último libro del área de psicosomática, la psicosomática contemporánea, teórica, clínica, técnica. Lidia va a leer un escrito y luego se ha hecho otro, los dos por el área de psicosomática, la presento a Elsa antes de que ya. Muchas gracias, Mabel. No en vano pasó los años cuando escuchaba todo el recorrido. Gracias a la Comisión Científica, al área lacaniana, por compartir este espacio. ¿No dejo de hacer? ¿Se acepta? Yo titulé mi escrito Vivir en escena. El show debe continuar. Tomé una frase que me pareció muy significativa. Estar en la cuerda floja es vivir y el resto es esperar. A veces me siento Dios. Estas frases se me imponían luego de analizar la vida de Joyce, puesta en escena a través de los dos exhaustivos proyectos, como recién comentaron, una musical y una película de Broadway, que acaban física y emocionalmente con la vida de Joyce. El cuerpo en primer plano. Para Joyce, el escenario fue su medio familiar,
donde transcurría la mayor parte de su tiempo desde niño, estando expuesto tempranamente a una sobreestimulación del erotismo sexual. Erotismo que se le impone en su vida adulta. Sexo, sexo, no puedo pensar en otra cosa. ¿Cómo dar cuenta de este entramado psíquico de Joyce? Una primera cuestión, desde el punto de vista pulsional, es la consideración de los remanentes de la pulsión sexual que no han logrado ser ligados a una representación, sea por déficit o exceso, de la función materna y que insistirán como compulsión de repetición desde el lado del inconsciente escindido, no encontrando así vías de derivación dentro del principio de placer. Se instalará así un más acá del principio del placer, según la concepción de Silvia Bleichmann. Un exceso de energía, exceso traumático que insiste de modo no ligado y que se descarga en el cuerpo como somatizaciones anti-acting o conductas compulsivas llamadas acting-out, que refieren patologías que observamos en la clínica no solo en la infancia y en la adolescencia, sino en la edad adulta, en las adicciones, el alcoholismo, los cortes, la bulimia, la anorexia y la compulsión al trabajo, que es otra de nuestra época. De su madre nos dicen alegre, recordeta, sexy. De su padre, tramposo y mujeriego. ¿Cómo pensar la captura de Joyce en la trama gozosa del narcisismo fálico materno y un padre devaluado que lo liberara del apresamiento narcisista que lo obliga a ser único? Ser yo, desmintiendo la realidad de su cuerpo y negando su muerte. Su vida transcurre en el escenario, drogas, alcohol, mujeres, descuidando su vida familiar con reiteradas infidelidades y repitiendo el descuido de su hija como él sufrió con respecto a su propio padre. La puesta en escena de sus propios guiones propician, considero, la escenificación de los afectos y pasiones que han atravesado sus conflictos originales y el despliegue de las más intensas emociones que atravesaron las sutiles fronteras del escenario interior hacia la espacialidad escénica y a su propio espacio corporal. El escenario se convierte así en el campo de su apoyatura pulsional desde donde la mirada es llevada a un primer plano exaltando la pulsión escópica. Pero no solo eso, sino la identificación especular impregnada de corporalidad y erotismo. Campo escénico donde se proyecta, como acabo de decir, la escena familiar como cocina de la sexualidad infantil e incestuosa. Seducido tempranamente por las mujeres del espectáculo, reconoce que bebe y fuma mucho,
toma anfetamina, acostándose con muchas mujeres, y que también destrozó su matrimonio y que engañó a su mujer, como acabaron de comentar, siempre que tuvo ocasión. Sexo, sexo, no puedo pensar en otra cosa. La muerte está de moda. Freud sostuvo desde un principio hasta el final de su obra el dualismo pulsional como base del conflicto psíquico, aunque sus circuitos puedan entrecruzarse en sus metas contrapuestas, excluyentes, heterogéneas. El último modelo dualista de Freud propuso el más allá del principio del placer, donde divide las aguas entre dos tendencias, digamos, contrapuestas, Eros y Tánatos. En el 38, con la escisión del shock, nos acerca a comprender la coexistencia del inconsciente escindido junto al inconsciente reprimido propio del conflicto neurótico. Todos los autores post-freudianos, Green, Bion, en la actualidad y en nuestro medio los Zuckerfeld, con sus desarrollos de la tercera tópica, trataron de comprender esta coexistencia de un doble funcionamiento psíquico y el fracaso del yo en la puesta de límites a la satisfacción irrefrenable de la pulsión, que por su propia naturaleza tiende a la descarga y conduce al sujeto a la muerte. Pierre Martí, John McDougall, desde la perspectiva psicosomática, han conceptualizado los procesos de desorganización somática progresiva, que es lo que observamos en Jung, en los que subyacen la depresión esencial, la alexitimia o desafectación. La pulsión de muerte se impone en la medida en que intenta destruir los lazos que yo construyo. En Jung observamos entonces la lucha entre el narcisismo trófico que une y reúne, según la definición que los griegos le daban al concepto de Eros, y el fracaso en Jung en su intento de recuperar el vínculo con su hija, quien le pide que se case. Vemos así el triunfo del narcisismo tanático, imperio de la pulsión de muerte, que actúa como energía desligada, liberándose de los controles del yo, cruzando la barrera de contención y empujando al sujeto a una meta traumática, más allá del principio de placer. Las escenas finales son la puesta en escena de un éxtasis de la pulsión de muerte, escenificando el goce masoquista erógeno que lo conduce a la muerte. Volviendo a nuestra tarea clínica, Freud sostuvo que la tarea del analista es justamente acotar el goce, que concierne a la relación del yo con el superyo. El objetivo de la cura es luchar contra los mandatos superyoicos, esforzándonos a atenuar las severas y crueles pretensiones que en realidad encubren el sadismo del superyo, que es un velo que disimula las demandas masoquistas del yo. Por eso definió el vínculo erótico entre el yo y el superyo en términos de masoquismo moral, y es lo que retoma Joy McDougall también en el caso Tim, que todos conocemos. Gracias.
Bueno, ahora por el área psicosomática también, Elsa H. La voy a presentar. Elsa es psicóloga, psicoanalista, egresada de la UBA, psicóloga social de la Escuela de Dijon, Rivière, egresada del curso superior Versiones Contemporáneas de la Psicosomática de la PG en 2015, egresada de la maestría en Problemas y Patología del Desvalimiento en la UCES, David Maldansky, egresada curso superior de Psicoanálisis y Psicoterapia aplicados al campo de la medicina, Universidad Favaloro, socia activa de la EAPG, co-coordinadora del área de psicosomática, colaboradora del curso anual de versiones contemporáneas de psicosomática psicoanalítica, coordinadora docente del curso Formación Permanente, la clínica de lo traumático, autora de trabajos libres y coautora del libro La psicosomática contemporánea psicoanalítica, cuya compiladora es Lidia, coordinadora de equipo de investigación sobre lo psicosomático en el FLACSIC. Bueno, te escuchamos, Elsa. Bueno, yo tomé, Ponete bien cerca del micrófono. ahí va, Sí. vamos. Yo tomé una frase que me pareció interesante como introducción y que nos daba pie para profundizar y articular la película y fundamentalmente el protagonista de Golda Chas, que es muy rico para este intercambio y la profundización de su personalidad y su constitución psíquica. Virginia Woolf dice: la vida es sueño, el despertar es lo que nos mata. ¿Qué nos quiere mostrar nuestro protagonista de la película Golda Chas? ¿Qué hizo Joyce para que recurriera al mundo de las drogas, la anfetamina, el alcohol para sentirse exitoso? Pone de relieve aquellos síntomas que obedecen a la represión del deseo, aunque en Joyce la droga, el alcohol, el cigarrillo, mujeres y anfetaminas están al servicio de un vacío que el consumo de objetos externos promete llenar. Vacío producido por su constitución psíquica de vulnerabilidad y el déficit, donde el cuerpo lo vive como un ajeno a sí mismo, como depósito a pura descarga de estímulos imposibles de procesar psíquicamente. Joyce ha quedado coagulado en el lugar de un todo para su madre. Hijo tapón, como lo denomina Lieberman. No tenía que darle problemas y debía ser exitoso en su trabajo, donde allí mostraba todo su talento artístico, productivo y creativo, en detrimento de la percepción de su deseo, de su vida, emociones y sensaciones interoceptivas como cansancio, fatiga o sueño. Joyce nos plantea que prioriza como modo de vida satisfacer las demandas de una realidad externa demandante, exigente y tiránica, en donde él puede responder a partir de encontrar en el mundo de las anfetaminas, del alcohol, un lugar donde cubrir sus angustias y llenar el vacío de su propia vida vivida como un fracaso. Dice la madre: Joyce nunca me decepcionó. Presentan estos pacientes una marcada disociación entre el cuerpo y su mente, donde no hay un registro de sus límites, toman las exigencias de la realidad como un modo de vida desarrollando un falso self sobreadaptado a las demandas externas. José Fischer nos propone pensar que la vida de estas personas tiene una cuestión de principios formales con las obligaciones a cumplir. Trabajo, relaciones familiares, vacaciones, vida sexual, incluso extramarital. Fines de semana también, todo es un trabajo para ellos. Tienen temor al ocio sin reglas. Son prisioneros de un personaje que se impone un modo de vida sin poder poner y ponerse un límite en función de una elección propia. Como elucida Máximo Recalcati, la experiencia del vacío expresa distorsión del sujeto,
que suscita una angustia que deja sin palabras al sujeto desmantelado de su subjetividad. Sin embargo, puede tener una especie de anclaje sirviéndose de los objetos que el mundo exterior le ofrece: drogas, alcohol, anfetaminas, mujeres. Todo esto hace que Joyce haya quedado capturado por la realidad externa imperante e indiscriminada, que lo colma y tapona la angustia en donde ubica la realidad como lugar de reconocimiento del otro. Mantener estos objetos vivos se convierte en la meta más importante de su vida, con un modo de funcionamiento en relación a todo o nada. No hay otra cosa, dice Joyce, el trabajo lo es todo. Es allí donde encuentra un sentido de ser. ¿Cuál es la vida de Joyce? Arriba del escenario, en la escena del cuerpo, a partir de sus excesos. ¿En dónde vive Joyce? Ciertos objetos externos fueron para Joyce un modo de salida restitutiva a situaciones traumáticas vividas muy precozmente, con la imposibilidad del procesamiento mental, siendo un intento de restablecer la integración de su identidad y sus vínculos con la realidad. Los fenómenos ya no se ubican en los funcionamientos mentales vinculados a la represión, sino que nos hallamos en el campo de la excepción y la desmentida, dando entrada a la incidencia de lo proveniente del exterior del sujeto. Joyce ha quedado envuelto en la tentadora promesa de la desmentida de cualquier situación frustrante y que gracias al consumo de elementos que provienen de su exterioridad serán una prótesis mágica que anula lo que le falta y se asegura la mentirosa ilusión de su posibilidad de ser. Joyce abusa continuamente de su cuerpo, coqueteando con la muerte, actuando como si fuera a vivir toda la vida, para siempre. El uso destructivo del propio cuerpo, que ni los médicos lo convencen que descanse, produjo que la angustia sin nombre se vea evacuada como exceso sin procesar en el cuerpo. John McDougall dice: los sujetos que desarrollan una adicción tienen una falla a un daño en el objeto fantasmático, y esto lleva a que la sustancia maternizante, tranquilizadora, deba buscarse en el mundo de la afuera. La droga cumple el papel de los objetos transicionales de la primera infancia. Joyce no pudo discriminarse de su madre, haciendo el duelo de no ser todo para ella. Podemos definir etimológicamente el concepto de adicción como sin, dictus palabras. Es decir, el adicto es aquel que no puede poner en palabras sus conflictivas vitales. También refiere el uso por la entrega, adhesión desmedida, que marca las características de dependencia, obligatoriedad y servidumbre del vínculo con el objeto implicado. Esto sería estar obligado, dedicado y entregado a algo o a alguien. La dependencia extrema y el sometimiento a este elemento concreto están dados para no permitir en el plano psíquico el pasaje de una representación a otra que involucraría el riesgo de la percepción de lo faltante en sí mismo. Esta misma metáfora es utilizada por Michel Moufin en su trabajo psicoanalítico llamado Los esclavos de la cantidad, sobre pacientes con dificultades para cuantificar y metabolizar sus excitaciones. Por lo tanto, los objetos externos tienen la siguiente ventaja de ser dadores de identidad. Con la finalidad de eludir sus sentimientos, Joyce vivía en un constante desafío y transgresión. Joyce no era sin estas situaciones que vivía y que lo completaban. Lo que le estaba vedado desde la estructura que habitaba eran los cuestionamientos sobre su posicionamiento subjetivo. Tenía impedido el preguntarse quién soy para el otro, qué es lo que el otro quiere de mí. Esto lo llevaría al profundo dolor de reconocerse angustiado, dependiente e imperfecto. Joyce muere de la misma forma que vivió, donde nunca se dio cuenta que ya estaba muerto en vida.
Que vamos a escuchar de parte del área de lectura lacaniana es producto del trabajo de área y fue plasmado por los siguientes autores. Parte de los cuales están de este lado y parte están sentados entre el público, filtrado. Ellos son en orden alfabético. Fabián Brodelsky, psicólogo, psicoanalista, socioactivo de la escuela y actual coordinador del área de lecturas lacanianas. Graciela Dercier, psicoanalista, socioactivamente de la escuela, integrante del área de lecturas lacanianas. Delia Colton, psicoanalista, socioactiva, integrante del área y coordinadora del equipo de adultos del Centro Rashkovsky. Mirna Levinson, psicoanalista, socia egresada y actual coordinadora del área, junto con Fabián. Débora Sloninski, psicoanalista, socia plenaria de la ATG, co-coordinadora del equipo de adolescencia del Centro Rashkovsky, docente del curso regular y el curso superior de actualización de niños y adolescentes de la IANE. Miembro de la editorial de la revista digital de aquí. Integrante del área. Miriam Waldman, que es la persona que nos leyó gentilmente el argumento, psicóloga, psicoanalista, socia adherente y también integrante del área de lecturas lacanianas. Todos ellos han participado de la escritura y porque a veces nos pasa que como dividimos la lectura y somos mucho para leer todos, dicen lo que pensó Fabián, lo que pensó Mirna, pero en realidad es un pensamiento colectivo plasmado. Así que todos los que están sentados entre el público y los que están acá pueden responder. Bueno, en primer lugar, va a leer Mirna Levinson. Dar palabras al dolor, pues la pena que lo habla golpea el corazón demasiado cansado y me invita a romperse. Shakespeare, Macbeth. Es hora del espectáculo. Esta frase repite Shaw cada mañana frente al espejo mientras toma sus píldoras y se prepara para enfrentar otro día agotador. Es parte de su rutina adictiva que oculta su sufrimiento. Si Shaw, el personaje de la película, fuera un paciente, ¿cómo lo pensaríamos? Shaw dice, estar en la cuerda floja es vivir, el resto es esperar. Este peligro y tensión constante parece ser lo que lo hace sentirse vivo y paradójicamente lo acerca cada vez más a su propia destrucción. Es elocuente que durante toda la película el personaje sostiene un diálogo con la muerte representada por una bella mujer. Shaw vive al límite. Es adicto al trabajo, a las anfetaminas, al alcohol y a todo lo que pueda consumir y consumirlo. Se ofrece así como objeto al goce del otro. El goce, para Lacan, se relaciona con la pulsión de muerte y el super-yo, como instancia que ordena gozar. Lleva a querer ir siempre más allá del principio del placer en un forzamiento constante. En este caso, implica directamente al cuerpo sin mediación de lo simbólico. Por ejemplo, el consumo problemático o la adicción. En el seminario 11, Lacan habla de la pulsión y dice que es una fuerza constante que no se puede asimilar a una función biológica. Allí dice, lo primero que dice Freud de la pulsión es que no tiene ni día ni noche, ni primavera, ni otoño, ni alza ni baja. ¿Qué relación guarda el despliegue pulsional sin freno que se muestra en la vida del personaje con el sufrimiento que lo aqueja? Continuando con Lacan, el goce es la satisfacción de la pulsión en ese tramo que lleva al sujeto más allá del principio del placer. El sujeto no goza, es gozado. El goce es la satisfacción de la pulsión de muerte. El goce es lo que no sirve para nada. Nada obliga a nadie a gozar, salvo el super-yo. El super-yo es el imperativo del goce, goza.
Shaw ilustra con su consumo de sustancias y su forma de vida en general el forzamiento de la pulsión que en una aspiración a la satisfacción total e imposible lleva al cuerpo más allá del límite del principio del placer. Así llega a dañar su cuerpo seriamente, ignorando las señales del displacer. Esto se replica en relación con la gravedad de su enfermedad, desmintiendo las advertencias de los médicos respecto a que si continúa así, se moriría. El cuerpo le hace límite al drama de la pulsión. En Lacan, a diferencia del impulso corriente, el goce es opuesto al placer. Dice, lo que yo llamo goce en el sentido en que el cuerpo se experimenta es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña. Incontestablemente hay goce en el nivel donde comienza a aparecer el dolor. En uno de los tantos diálogos que Shaw tiene con la muerte, dice, Shaw, esto sí que es una nariz de borracho. Muerte, tú debes saberlo porque bebes mucho y tomas anfetas, te aguantas con muchas mujeres. Qué desilusión, ¿verdad? Todo lo contrario. Sí, destrocé mi matrimonio porque la engañé cada vez que tuve ocasión. En este diálogo imaginario, como en otros de la película, se expresan varios autorreproches. Una gran condena a sí mismo. Notamos en ellos la fuerte presencia del super-yo castigando severamente al yo. ¿De dónde proviene el argumento de estos reproches? Shaw describe a su padre como mujeriego y mentiroso. ¿Podríamos conjeturar que estos reproches de Shaw son dirigidos a un padre al que no pudo dejar de identificarse? Freud, en el yo y el ello, hace una distinción respecto a cómo se manifiesta el super-yo en la neurosis obsesiva y en la melancolía. Allí dice, en la neurosis obsesiva, el sentimiento de culpa es hiperexpreso, pero no puede justificarse ante el yo. Por eso el yo del enfermo se revuelve contra la imputación de culpabilidad. En el caso de la melancolía, es aún más fuerte la impresión de que el super-yo ha arrastrado hacia sí a la conciencia, pero aquí el yo se confiesa culpable y se somete al castigo. Lacan describe el super-yo como una ley insensata que implica el desconocimiento de la ley y lo relaciona con el imperativo de goce. El super-yo ordena gozar, entendiendo el goce como satisfacción funcional sufriendo. El goce es lo opuesto al placer. En esto Lacan se diferencia de Freud, que utiliza la palabra goce en el sentido de disfrute como el lenguaje coloquial. El super-yo se expresa a través de enunciados importantes que no se deslizan por la cadena significante. Son enunciados oraculares, sentencias, mandatos inapelables y están marcados por una arbitrariedad fundamental. Dice Lacan, el super-yo tiene relación con la ley, pero es a la vez una ley insensata que llega a ser el desconocimiento de la ley. El super-yo es simultáneamente la ley y su destrucción. El super-yo representa la ley moral dentro del psiquismo. Esta ley es abusiva e incluso injusta, ya que condena más a quien más la obedece. Lacan propone que la ética del psicoanálisis es contraria a esta ley moral y se rige por otra ley, la ley del deseo. En ese sentido, la aceptación de la castración como límite que impone el principio de placer a la satisfacción que la pulsión puede proporcionar en su trayecto implica un rechazo al goce y una habilitación para desear. Lacan dice, la castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. El adicto espera encontrar el goce por el camino del tóxico, en la medida en que no ha aprendido a buscarlo por la escala invertida de la ley del deseo. Como no acepta la castración, insiste en llegar al goce imposible y desde el cuerpo le llega al límite.
Para el superyo nada es suficiente. Cuando le aprueban su obra, aún así, él se muestra siempre insatisfecho. Dice, es imposible que nadie vaya a ver esto. Otro diálogo también marca el sesgo del superyo en este personaje. Dice Joe, nada de lo que hago es lo bastante bueno, ni lo bastante bello, ni lo bastante cómico, ni lo bastante profundo. Nada. Verás, cuando veo una rosa, eso es perfecto, es la plena perfección. Me da ganas de mirarlo a Dios y decir, ¿cómo diablos lo hiciste? ¿Y por qué yo no puedo hacerlo? Sí. Yo, simultáneamente al musical, está dirigiendo una película que es una parodia sobre la muerte. El personaje que hace el monólogo y lo representa expresa, si yo fuera Dios, y a veces pienso que lo soy, depende de la mierda que fume. Si yo fuera Dios, todos vivirían eternamente, no habría muerte. Si su punto de comparación es Dios, no es extraño que siempre sienta que fracasa. Contrastan en el personaje el diálogo permanente con la muerte por un lado, por el otro, el querer eliminarla. Joe no acepta la castración. En Joe encontramos elementos que contrastan, por un lado, los autorreproches propios de una ideación melancólica. Y por el otro, en relación al trabajo y a su producción, un despliegue funcional más propio de la manía inducida por sustancias. Llama la atención en Joe la coincidencia entre una enorme producción artística y esa vía de satisfacción pulsional a través del consumo de sustancias. ¿Cómo podemos pensar la sublimación en Joe con estas vías de satisfacción pulsional? Freud, en el Yo y el Ello, amplía el concepto de sublimación. Lo define como un modo de tramitación de la libido vía su desexualización. Si la sublimación supone una desexualización de la pulsión, de ello se sigue como consecuencia una desmezcla pulsional y una liberación de la pulsión del muerte. Freud, mediante su trabajo de identificación y sublimación, el yo presta auxilio a las pulsiones de muerte para dominar la libido, pero así cae en el peligro de devenir objeto de las pulsiones de muerte y de sucumbir en mí. Si el yo padece o aún sucumbe bajo la agresión del superyo, su destino es un correspondiente del de los protistas que perecen por los productos catabólicos que ellos mismos han creado. Es decir, que la sublimación no necesariamente conlleva un bienestar para el sujeto. De hecho, puede sostener o convivir muy bien con las peores versiones del malestar. Lacan señala que en la sublimación se trata de la relación del sujeto con el goce, pero no en el sentido de una satisfacción sexual sustitutiva ni con el requerimiento de un éxito social. En el seminario 1 retoma las palabras de Leclerc. La sublimación es un proceso de la libido objetal. Por el contrario, la idealización concierne al objeto que es agrandado, elevado, sin modificaciones en su naturaleza. La idealización es posible tanto en el dominio de la libido del yo como en el de la libido objetal. La idealización del yo puede coexistir con una sublimación fallida. Es notable el contraste entre las ideas de soledad que se le presentan en los momentos cercanos a la muerte y el rechazo que venía haciendo de las personas que lo amaban. Su ex esposa, que aún trabaja con él y elogia sus producciones, su novia y su hija. La niña espera que él la acompañe más, comparta más de su tiempo.
Se adapta a sus intereses de adulto para obtener su atención. Y él cancela a último momento sus encuentros. Su dedicación es toda para su trabajo, que nunca estima lo suficientemente valioso en relación con lo que él espera. Exige que los que trabajan para él tengan esa misma intensidad. Los agota y se agota. Maltrata cruelmente a los bailarines durante los ensayos. Los humilla, en especial a una bailarina, Victoria, con la que tuvo sexo. No deja de decirle, aun cuando están solos, que ella nunca será lo bastante buena bailando, al punto que ella le dice, no soy capaz de hacer nada bien. A la novia la expone a que lo encuentre en la cama con esa bailarina. La envía con otros hombres, pero luego vacila y le pide que se quede. Pareciera que le cuesta investir algo que no sea su propia imagen. Se reprocha defraudar a estas tres mujeres, pero se lo ve compelido a seguirlo haciendo. En sus ensoñaciones previas a la muerte, ellas le cantan. ¿Quién lo lamenta ahora? Who is sorry now? Como si su situación fuera una retaliación por el maltrato y abandono que tuvo hacia ellas. Diálogo de Joe con la muerte. Yo siempre busco lo peor de la gente. Muerte. ¿Buscas algo de ti en ellos? Yo, sí, y generalmente lo encuentro. Al escuchar la crítica en TV que le hacen a su película recién estrenada, desde su cama de internación, tiene un infarto. En esta crítica decían de él, Gideon cae en su debilidad característica, esforzándose demasiado por gustar. Esto nos da pie a hablar de la relación que tiene con su imagen, yo ideal. Una imagen de perfección, imagen de goce no afectada por la castración. Si su semejante es Dios, siempre quedará la falta de su lado y la vive de una manera insultante. No logra que su imagen sea aprobada por el otro, pero no es el público ni los críticos los que tendrán la palabra final, aunque por momentos reencarne. Es un otro interior que siempre le baja el pulgar, que siempre le pide más. Así se evidencia la característica pulsional del super-yo que mencionábamos antes. Freud dice que el super-yo toma la energía pulsional del ello y la utiliza contra el yo. En el yo y el ello dice, las peligrosas pulsiones de muerte son tratadas de diversas maneras en el individuo. En parte, se las toma inofensivas por mezcla con componentes eróticos. En parte, se desvían hacia afuera como agresión, pero en buena parte prosiguen su trabajo interior sin ser obstaculizadas. El ello es totalmente amoral. El yo se empeña por ser moral. El superyo puede ser hipermoral y entonces volverse tan cruel como únicamente puede serlo el ello. Tras la sublimación, el componente erótico ya no tiene más fuerza para ligar toda la destrucción aliada con él. Y esta se libera como inclinación de agresión y destrucción. Sería de esta desmezcla, justamente, de donde el ideal extrae todo el sesgo duro y cruel del imperioso deber ser. Nos preguntamos, ¿toda creación es una sublimación? ¿Cómo pensar la coexistencia de lo autodestructivo con la capacidad creativa de este personaje? Esto no sería una excepción. Muchos artistas muestran esa dualidad. Dualidad. Repito. Bueno, muchas gracias. Bueno, damos lugar a sus... Ahora damos lugar a las preguntas, los comentarios
del público presente aquí y de los que están por YouTube, que lo hará llegar. No, en principio agradecerles el trabajo, en principio justamente el trabajo en conjunto, la idea de trabajar esto como un caso clínico que ya viene pasando, por lo menos la gente de la Cañada que viene trayendo, ¿no? Es una buena idea. Y me parece como muy interesante porque han tomado como dos costados complementarios, pero diferentes de la película, ¿no? Entonces, mi pregunta no es otra que la que termina formulando Fabián al final, ¿no es cierto? ¿Cómo piensan desde cada una de las aristas que han elegido tomar la cuestión entre justamente esta línea tan autodestructiva y la posibilidad de la sublimación, ¿sí? Bueno, esta es un poco la pregunta, ¿sí? Bueno, esperamos más preguntas, quizás con otra pregunta. Mónica Fabeluque. Bueno, muchos conceptos muy claros, les agradezco. Pensaba si pudiéramos jugar un ratito con la idea de que John consulta en algún momento, ¿no? Y cómo imaginaban qué clase de proceso, porque él pareciera tener como una cierta percepción de esta conflictiva, ¿no? Que lo habita. Uno podría decir que la consulta, perdón, que la charla con la muerte podría ser una consulta con un analista. Bueno, ¿cómo imaginan que se quedaría el proceso? Bueno, querían contestar. Bueno, sí, A ver, con este planteo que recibió Fabián, y me parece muy importante, porque de alguna manera, digamos, el comienzo de esta mesa, digamos, lo tomo yo en relación a la decisión del yo y su articulación con los aspectos o derivados de lo pulsional. Acá esta pregunta es sumamente interesante, digamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Es una verdadera sublimación o la sublimación también como una derivación o tramitación de lo pulsional? El destino puede ir al principio de placer o al goce tanático, cuando el objeto de la sublimación, el goce tanático, se constituye en el yo propio, a partir del sadismo del super-yo, que lo obliga a Joy a ser perfecto, a ser Dios y a desmentir la realidad y la castración. Ya lo sé, pero aún así, dice Manolí en sus escritos, donde desmiente la realidad que sabe y conoce, pero no la acepta. ¿Por qué? Porque ahí la descarga
sublimatoria se da en una vuelta contra el sí mismo. Por eso yo planteaba abrir la posibilidad de pensar el masoquismo erógeno primario, que es la vuelta contra sí mismo de lo pulsional. Por lo menos es lo que yo puedo pensar, ¿sí? Bueno, Sí, yo pensaba en esta pregunta sobre qué hacer si llega al consultorio. Y lo primero que pienso es que habría que acortar este goce y habría que cuestionar estos mandatos superyoicos, ¿no? Porque son mandatos de poder como repreguntar. Por ejemplo, comienza la función, como pareciera algo que él dice automáticamente, ¿no? Que son estos eslogans, estas cosas que son muy personales, poder recuestionar ciertas cosas que él dice. No, la verdad que es interesante la pregunta sobre la sublimación, que es un tema complejo y con relación a si se puede relacionar con el grado de salud de una persona o no, es una pregunta difícil. Y aparte que lo que a mí me hace un poco de ruido es que si la sublimación implica una desmezcla de pulsiones, es como que inevitablemente deja liberada pulsión de muerte que de alguna manera se va a tramitar y es factible que esa tramitación pueda ir al superyo. Ese es un concepto, la verdad que no termino de... que se entiende lo que se dice, pero me resulta un poco difícil. Otra cuestión con respecto a lo que planteaban, me parece que en general, nosotros en general elegimos pacientes de película. No, pero me parece que luego en realidad es poco probable que hubiese consultado. Bueno, yo digo, bien. Y otra cosa... Eso es escribir en conjunto. No, la verdad que ya me tienen podrido. Otra cuestión que me pareció interesante es cómo la película representa lo que va a ser la muerte real de él, y aún así él no puede hacer nada por evitarla. Porque él muere varios años después de un infarto. O sea que ahí uno se podría preguntar si la película uno la toma como un material sublimatorio, si a él le pudo servir o no de alguna cuestión de elaboración. Pareciera ser que no, porque el destino no lo puede cambiar. Bueno. No, estaba pensando en esto. Decía, había... Está contestando. Claro, Marta. Bueno, mira la que tenían de esa cuadra. Ah, claro, también. En los debates hay desacuerdos en los colectivos también. Bueno, yo lo que tenía preguntando como pregunta, finalmente era la pregunta final que habías hecho parte de tu trabajo. Y ahora haces otra vez una pregunta que tiene que ver con la sublimación. A mí me parece que la sublimación implica una transformación de los sustraídos. Ahí tiene que haber una transformación. Y que en esta pugna, digamos, que tenía el hombre, yo creo que sí que hubiera podido consultar, pero alguien le hubiera sido interesante. Pero lo que me parece es que finalmente
no puede con la pugna que tiene con el yo ideal, ¿no? Entonces, eso masacra cualquier posibilidad de transformación de sí mismo. Esto es lo que me parece, por eso no sé si, no importa que uno haga, no importa que uno haga una obra de arte o una obra maravillosa, lo que importa es que uno se sienta parte de eso que está haciendo y que lo representa, ¿no? En ese sentido, me parece que la transformación es necesaria también con la total compromiso del sujeto. Pero que acá él no puede renunciar a este yo ideal que lo termina notando, ¿no? Bueno, gracias, felicitaciones, me pareció interesantísimo tanto lo de psicosomática que también presentan casos, yo puedo decirlo porque presentaron un caso interesantísimo para investigar y también a la Comisión Científica que Acá está Carolina. no, bueno, gracias. Elsa, terminaba. Yo un poco siguiendo la línea de Marta, pensaba justamente que la creación en este caso de Joyce era pura descarga. O sea, era a pura impulsividad sin procesamiento, donde justamente la creación lo llevó a su propia muerte también, ¿no? A la muerte psíquica, pero a la muerte real, por el exceso de estímulo que internamente, como ajuste automática, necesitaba en la creación aún ser descargada. Entonces es polémico este cuestionamiento, ¿no? De la sublimación, la creación o en todo caso la destrucción, ¿no? Como pulsión de muerte. Eso. Por eso agrego una cosita, quizás digamos que toda la obra teatral es una puesta en escena de su propio camino hacia la muerte. Él no lo visualiza, pero lo actúa. Debbie Rolinki, que es una de las autoras, pero está entre el público después. Dos cositas. Una pensando si podría ser un paciente analizable. Recordaba lo que estuvimos leyendo sobre el yo y el ello y el super yo cuando habla de la inaccesibilidad narcisista. Entonces, y también lo que nosotros estuvimos trabajando en cuanto al trabajo con alguien con ideación melancólica. ¿No? ¿Cuántas balas le pueden o no entrar? O sea, ¿cómo puede trabajar el analista? Esto por un lado. Y por otro, me cuestiono si el acto creativo, en este caso de show, para nosotros era show, para ustedes era Joyce. Si semejante producción es solo a pura descarga, ¿no? Se me ocurre que uno podría darle una vuelta más de tuerca, porque a pura descarga semejante producción es difícil. Sí, porque eran coreografías muy armadas y él trabajaba sobre los cuerpos, ¿no? Hacía hablar los cuerpos. Igual parece que es algo más como una descarga. Bueno, aún así no pasó. Creo que es complejo, más cerca del micrófono. A mí, por ejemplo, me da la impresión que la obra es una manera de representar el sufrimiento que tenía que ver con la soledad y el vacío. Así que otra cosa es lo que hace con aquella función de muerte que no puede ser encauzada y que termina en su cuerpo. Que va por el lado más simbólico y aquello que no. Norberto Llores. Norberto Llores, gracias. Muy interesante la ponencia y buenísimo
este trabajo entre las áreas y bueno, saber que las áreas son lugares de la escuela para pertenecer y trabajar e investigar. Bueno, es interesante decir que se invita a todos para integrarnos. A mí me parece, mucho tiempo me costó entender, hay un texto, no me acuerdo si es en Yo y yo, donde Freud trabaja la diferencia entre la idealización y la sublimación, ¿no? Porque me parece que ahí costó mucho tiempo entender qué quería decir con eso, y es que la sublimación es un trabajo sobre la pulsión y la idealización es sobre el yo, ¿no? Y el asunto es cómo se articulan esos dos trabajos. Es decir, a mí me parece que la sublimación, esto es, no sabemos si lo llevó o no lo llevó, porque la verdad es que no podemos saber el destino de nadie, digo. Si en realidad esa producción no permitió que viviera 10 minutos más o 40 años más, yo qué sé. Digo, no lo podemos saber. Lo que sí podemos ver que hay un aparato psíquico que con esos elementos hizo una sublimación, una producción, que eso no alcance y que la pulsión de muerte liberada, en vez de mandarla al exterior, quedó para sí mismo, eso tampoco lo podemos saber. Digamos, no alcanza la sublimación para saber el modo en que eso se va a resolver, pero convengamos que sí hizo una obra de arte de la cual seguimos hablando, ¿no? Me parece interesante ese punto. El problema es cuando idealizamos la sublimación. Me parece que ese sería el punto, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por pensar estas cosas. No hay otra pregunta, porque yo ya me... No estaría viendo otra pregunta. No, porque quería resaltar algo. En principio yo había escuchado lo mismo que Debbie, que llamaba mucho la atención, justamente, ¿no? Como cada uno le ponía lo mismo, y jugando un poco a lo que proponía Mónica, yo me imagino que una de las cosas que yo señalaría, si fuera terapeuta de esa persona, es que su nombre y el show suenan igual, y que es algo que por ahí escuchando desde el otro lado, ¿no? Las dos shows, ¿no? Escuchando experiencia, escuchando desde acá, yo por momentos decía para el show, ¿cómo era, no? A mí me parece que no debe ser, ya que jugamos, yo jugaría de esta manera. Otra cosa que quería por ahí destacar es que me pareció muy interesante que destacaran ustedes el exceso de trabajo, ¿sí? Que es algo de lo que se empieza a hablar mucho, ¿sí? Hoy en día, yo por ejemplo, para mí fue un hallazgo encontrar que hay cursos que se ofrecen en colegas de clínica del agotamiento, del sujeto agotado, ¿no? Y me parece que tiene que ver un poco con el tema que nosotros propusimos este año, ¿sí? Que tiene más que ver con lo actual, ¿sí? Con las neurosis actuales, y que ustedes han destacado en esta obra desde otro costado. Vale la pena seguir hablando. Gracias. Bueno, estamos en la hora, así que vamos a dar la oportunidad de que haga el cierre por parte de la panelistas. Bueno, la verdad que da un placer compartir con el área lacaniana, y se han planteado cuestiones, incluso esta última de Maru, con los dos nombres, que yo no dejaba de asociarlo a los aspectos disociativos o escindidos de yo, ¿no? Que de repente es el gran escenógrafo y la puesta en escena de la sublimación, y de repente, como señalaba también Elsa, una descarga conductual con las mujeres, con la droga. Y así creo que tenemos que trabajar tratando de integrar estos aspectos escindidos del paciente, que los percibimos, los podemos pensar nosotros, no lo puede pensar el paciente. Creo que ahí justamente es el punto de enlace
de los aspectos escindidos que los tenemos todos, en mayor o en menor grado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a la Comisión Científica y a todos los colegas. La verdad que para nosotros en el área de psicosomática, los que no estamos acostumbrados a trabajar con una película, fue novedoso el aporte del área de acá, y es una película que volvimos a reencontrarnos y con este personaje que, si bien es como una situación en algún punto en extremo, nos hace reflexionar también sobre nuestra realidad actual, sobre nuestras impulsividades, la impulsividad de lo actual, de lo epocal, y qué hacer con eso. Sí, estaba pensando cuánta vigencia, que la película tiene como 40 y pico de años y aún así la vigencia es interesante. Bueno, fue muy lindo trabajar con el área de Una cosita que me pareció interesante, que se dijo en chiste, fue la cuestión de qué hubiese pasado con él en Argentina. No, pero lo digo en serio, por el peso que tiene el contexto social en alguien, porque es cierto que acá la gente suele analizarse. Pero además, ha habido una interconsulta con psicópata cuando él estaba internado. Probablemente, obvio que el cardiólogo hubiese llamado. Sí. Podría haber dialogado con él, no sería. No, para nada. O algún amigo le hubiese dicho, qué mal que estás tratando.